Presiones y fuerzas horizontales activas para muros sin sobrecarga. Tenemos un muro de altura h. Calculamos las presiones horizontales. Como beta es igual a 0, utilizamos la ecuación de Rankine en función del seno del ángulo de fricción o tangente cuadrado del ángulo de fricción. Actúa el triángulo de presiones de un fluido, por eso es un triángulo, y se lo calcula. Presión activa es igual al coeficiente de Rankine activo por el peso específico del suelo a contener y por la altura. El cálculo de fuerzas horizontales se calcula el empuje sub A que está ubicado a h sobre 3 y se lo calcula un medio de la presión activa por h. Coeficiente activo por el peso específico y por la altura al cuadrado dividido para 2. Presiones y fuerzas horizontales activas para muros con sobrecarga. Tenemos una sobrecarga W. Como el terreno no tiene inclinación, beta es igual a 0, utilizamos el coeficiente activo de Rankine en función del seno de phi o tangente cuadrado en función del ángulo de fricción. Actúa una carga triangular de un fluido, donde presión A1 es igual al coeficiente activo de Rankine por el peso específico del suelo a contener y por la altura, y una carga distribuida rectangular debido a la sobrecarga. Calculamos la altura equivalente de sobrecarga, que es igual al peso específico del suelo a contener sobre la sobrecarga, obteniendo la presión activa sobrecarga igual a coeficiente activo de Rankine por peso específico del suelo a contener y por la altura equivalente. La presión total es igual a PA1 más la presión por sobrecarga. Las fuerzas horizontales, obtenemos el empuje activo a una distancia h3 y es igual a un medio de la presión activa por la altura, y obtenemos un empuje debido a la sobrecarga ubicado a h sobre 2. Entonces el empuje de sobrecarga es igual a la presión de la sobrecarga por la altura. También se puede obtener con esta expresión: Ka es igual a sobrecarga por h por 1. El empuje activo total es igual al empuje A1 más el empuje por sobrecarga. Presiones y fuerzas horizontales activas para muros con talud. Se tiene un muro con un talud con una inclinación con ángulo beta. Como beta es diferente de 0, se utiliza la ecuación de Rankine en función del coseno del ángulo de inclinación de talud y del ángulo de fricción. Se tiene un triángulo de presiones inclinado cuya presión activa es igual a coeficiente de Rankine activo por el peso específico del suelo a contener y por la altura. Ahora se procede al cálculo del empuje horizontal del muro. Se tiene el triángulo de presiones y se obtiene el empuje resultante. El empuje horizontal es el empuje activo, que es igual a E coseno de beta. Por lo tanto, el empuje activo es igual a un medio del coeficiente de Rankine por el peso específico del suelo a contener, por la altura cuadrada del muro y por coseno beta. Presiones y fuerzas horizontales activas para muros con nivel freático. Cálculo de presiones horizontales. Tenemos que beta es igual a 0, no hay inclinación. Utilizamos el coeficiente activo Rankine en función del seno del ángulo de fricción o de la tangente cuadrada del ángulo de fricción. Tenemos el muro de altura h y la altura del nivel freático es hw. La altura del suelo seco es h menos hw.
calculamos una presión A1, que es la carga distribuida por el suelo seco, y obtenemos que es igual al coeficiente Rankine por el peso específico multiplicado por esta altura. Luego, la carga rectangular producida por este suelo seco, y obtenemos PA2, que es igual al coeficiente de Rankine activo por el peso específico del suelo de cimentación y por la altura del nivel freático. Una presión A3 debido al suelo sumergido, que es igual al coeficiente de Rankine por el peso específico del suelo sumergido y por la altura del nivel freático. Y por último obtenemos una presión A4, que es igual al peso específico del agua por la altura del nivel freático. La presión activa sería la sumatoria de las cuatro presiones. En cambio, las fuerzas horizontales activas, obtenemos un EA1, que es igual a la presión activa por la altura H menos HW. Un empuje A2, que es igual a la presión 2 por el HW, que es la altura del nivel freático. Un empuje 3, presión 3 por la altura del nivel freático, y un EA4, que es igual a un medio del peso específico del agua por la altura del nivel freático. El empuje activo horizontal es la sumatoria de EA1 más EA2 más EA3 más EA4. Presiones y fuerzas horizontales reactivas. Para suelo superficial horizontal, β es igual a 0. Calculamos el coeficiente pasivo de Rankine, que es el inverso del coeficiente activo. Actúa una fuerza de rozamiento horizontal entre el suelo y la zapata por medio de la ecuación nu por la normal, o nu por la sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos el triángulo de presiones producido por el suelo pasivo, y se lo calcula multiplicando el coeficiente pasivo Rankine por el peso específico del suelo de cimentación y por la altura o profundidad de excavación, obteniendo un empuje pasivo que es igual a un medio de la presión pasiva por profundidad de excavación. Seguidamente actúa una fuerza por cohesión, que es igual a cohesión efectiva por el ancho de la zapata. Este debe estar entre 0,5 C o 0,7 de cohesión. Luego el empuje por el dentellón, con una altura H1 y un ángulo phi. Tenemos una presión por dentellón, que se lo multiplica por el coeficiente pasivo de Rankine por el peso específico del suelo y por H1, obteniendo un empuje por dentellón igual a un medio del coeficiente de Rankine, o mejor dicho, un medio de la presión pasiva por dentellón y multiplicado por un H1. Entonces la sumatoria de fuerzas horizontales resistivas es igual a fuerza de rozamiento más empuje pasivo más empuje producido por la cohesión y más del empuje por dentellón. Generalmente no se considera el empuje pasivo porque puede removerse o erosionarse. El empuje por dentellón se lo considera solo cuando existe este elemento. Presiones y fuerzas horizontales reactivas con talud, con un ángulo beta diferente de 0. La diferencia de la anterior es que aquí se utiliza el coeficiente pasivo de Rankine en función del coseno del ángulo de inclinación y del ángulo de fricción. El resto es igual. Actúa una fuerza de rozamiento, actúa el empuje pasivo, actúa una fuerza por cohesión y actúa
la fuerza por el dentellón o el empuje del dentellón. Igual que el caso anterior, generalmente no se considera este suelo porque puede removerse o erosionarse, y se lo considera el empuje del dentellón solo cuando existe este elemento. Momento activo o de volteo, sin sobrecarga. Calculamos el momento activo con respecto a O, donde actúa el triángulo de presiones de un fluido que es del suelo, donde actúa un empuje activo a una distancia h sobre 3. Este empuje activo se lo obtiene multiplicando un medio del coeficiente de Rankine activo por el peso específico del suelo a contener por la altura al cuadrado, y el momento de volteo se lo obtiene fuerza por distancia, empuje activo por h sobre 3. El momento activo de volteo para muros con sobrecarga. Tomamos el momento activo con respecto al punto O. Tenemos la sobrecarga W y hemos obtenido ya el empuje activo 1 por el suelo, que está ubicado a una distancia h sobre 3, y obtenemos el empuje producido por la sobrecarga, que es la carga distribuida rectangular, el empuje por sobrecarga, que está ubicado a una distancia h sobre 2. Obtenemos el empuje por sobrecarga. Seguidamente calculamos el centro de gravedad de esta figura compuesta, tanto del suelo como de la sobrecarga, calculando la altura del centro de gravedad con esta ecuación. Entonces el empuje activo sería igual al empuje por el suelo más el empuje por la sobrecarga, y el momento de volteo sería igual al empuje activo por la altura del centro de gravedad de esta figura compuesta. El momento activo o de volteo para muros con talud beta diferente 0. Tomamos el momento activo con respecto al punto O. Por lo tanto, el momento de volteo no sería más que el empuje activo E coseno beta por H3. Tenemos el valor del empuje que hemos calculado. Reemplazando este empuje por coseno de beta, obtenemos que el momento de volteo es de empuje activo por H3. Por lo tanto, el momento de volteo sería igual a 1/6 de el coeficiente activo de Rankine por el peso específico del suelo a contener por h cubo, altura del muro, y por coseno del ángulo de inclinación.